¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuzwan Blog, y hoy os traigo una sesión completa de entrenamiento, una hora, para que te prepares y, bueno, una hora muy útil, yo creo, para todos aquellos que os estáis preparando en serio y que queréis entrenar de verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy sencilla. He elegido una partida que me parece muy relevante. Es una partida de Botvinnik contra Lequín que se jugó en los Países Bajos en el año 38, relativamente conocida, pero que desde luego tiene un valor pedagógico indudable y que la tienes que conocer. Es una partida muy muy buena. Como te decía, he elegido una partida, entonces yo la voy a ir comentando y en determinados momentos me voy a detener y te voy a hacer una pregunta cuya resolución acertada tiene una puntuación. Tú vas a ir sumando puntos en cada una de las preguntas que yo vaya haciendo como si fuese un examen y al final del vídeo pues bueno, vas a poder contar todos los puntos que tienes y los vas a poder comparar con los demás suscriptores o las demás personas que vean el vídeo, con lo cual te animo a que al final del vídeo pues puedas ponerlo en los comentarios y nos cuentes qué tal te ha ido. Pues venga, sin más preámbulos, vamos a ver la partida. Es muy muy interesante y técnicamente finísima. Ya verás cómo te va a gustar mucho y te va a servir. La partida empezó caballo F3, D5, D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, C5. Estamos entrando en la defensa semitarras del gambito de dama rehusado. Perdón, C por D5, caballo por D5, E3, caballo C6, alfil C4, peón por peón, peón por peón. Llegamos a una estructura temporalmente, porque luego ya veremos que la partida cambia a una estructura de peón de dama aislado. Alfil E7, enroque corto, el blanco juega torre 1 y aquí hemos llegado a la primera pregunta de la sesión. La pregunta es ¿cómo jugarías con negras? ¿Capturarías el caballo de C3 o jugarías B6? Una de las dos jugadas fue la que se hizo en la partida y ahora te comentaré. Dedícale el tiempo que necesites, pueden ser 5 o 10 minutos. Piensa que estamos en la apertura, no deberíamos dedicarle más de 10 minutos. Y ahora te contaré cómo siguió la partida. Bueno, pues en la partida se jugó B6, una jugada que como mínimo es una jugada dudosa y yo creo que a este nivel es un error importante. ¿Por qué es un error importante? Pues porque tras B6 el blanco capturó el caballo, hizo caballo por caballo, tras peón por caballo, alfil B5 y ahora la estructura de peones y las casillas blancas del flanco de dama se encuentran en una situación complicada desde el punto de vista de las negras. El caballo, vamos a ponerlo en amarillo, el caballo de C6 y la casilla C6 es una casilla débil, al igual que lo es la casilla, vamos a ponerlo en amarillo, así, al igual que es la casilla A6 y los peones A7 y B7, ¿no? ¿Cómo hubiera sido mejor jugar? Pues la mejor forma hubiera sido tras caballo por C3, peón por C3 y ahora sí B6. Y ahora se va a ver muy bien la diferencia de una posición y de la otra. Tras alfil D3, el blanco trata de reciclar sus piezas y llevarlas a posiciones más activas para atacar contra el punto H7 y bueno, y buscar algunas estrategias que llevan aparejado el avance del peón H4. El negro ahora puede jugar alfil B7 y la posición del flanco de dama negro no es tan deficiente como sucedió en la partida. Ahora la casilla A6 está mejor defendida, el caballo de C6 también está mejor defendido y sobre todo el alfil ahora no choca contra el peón de D5, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo siguió la partida. Como te decía, fue B6, caballo por peón por peón y alfil B5. Como te decía, la posición es simétrica. Tenemos tres peones y tres peones en el flanco de rey, en los dos peones centrales de la columna de dama y dos peones contra dos peones en el flanco de dama.
Pero ahora hay que tomar una decisión y el negro tiene que decidir cómo defenderse del ataque del alfil sobre el caballo. Y te quiero hacer dos preguntas. Una de las posibilidades es, te puedes defender jugando alfil d7 o te puedes defender jugando alfil b7. Una de las jugadas fue la que se hizo en la partida, que de hecho fue la peor opción. Y a ver si tú eres capaz de descubrir cómo jugar y por qué, ¿vale? A esta jugada le vamos a dar 5 puntos. En la partida se jugó alfil de 7. Mala jugada y seguramente, aunque te sorprenda, la jugada que llevó a la derrota a Alekhine en esta partida. Luego verás por qué. ¿Por qué hubiera sido mejor jugar alfil b7? Pues hubiera sido mejor porque en el caso de que el blanco hubiera intentado presionar sobre las casillas débiles, por ejemplo, contra la casilla c6, imagínate, dama 4, ahora el negro puede jugar torre a c8 y tras, por ejemplo, alfil f4 es posible desprenderse de la debilidad de a7 jugando a6, algo que no puede suceder cuando el alfil está en d7. Lo vas a ver ahora con posterioridad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el blanco captura el peón, es posible jugar torre a 8. Y ahora el blanco tiene un problema, va a perder una pieza, ¿no? En a6. Por lo tanto, en lugar de capturar, podría jugar alfil de 3 y bueno, la posición blanca es un poquito mejor, seguramente es el único que puede jugar a ganar, pero el negro también tiene la posibilidad de jugar a cambiar piezas y entrar en un final tablífero con una posición de peones simétrica. Pero claro, con la jugada alfil de 7, que es un error, el blanco jugó dama 4 y ahora el negro se defendió con caballo b8. Una jugada que parece extraña porque dices, bueno, ¿qué hace el caballo ahí, no? ¿Por qué no juega el negro no juega torre c8? Y de hecho esta podría ser otra pregunta. No es una pregunta, pero podría ser una pregunta. Y la respuesta es que tras torre c8, por ejemplo, el blanco puede jugar alfil f4, finalizando su desarrollo, y ahora es posible jugar torre a c1, se amenaza, bueno, estamos ahora ya de hecho amenazando el peón de a7 y no es posible defenderse de este ataque porque el alfil, como te decía antes, está en d7. Si el alfil estuviese en b7 hubiera sido posible jugar a 6 para desprenderse de la debilidad, pero ahora la posición negra es muy compleja, ¿no? Bueno, no es que sea muy compleja, es difícil de defenderse de estas debilidades. Por lo tanto, el negro jugó caballo b8, el blanco finalizó su desarrollo, alfil f4, alfil por alfil, dama por alfil, a6, dama a4 y ahora la siguiente pregunta también desde el punto de vista de las negras es ¿cómo jugarías? Vale, 6 puntos. Jugarías alfil de 7, con lo cual finalizarías tu desarrollo. El caballo quedaría aparentemente, bueno, en un lugar más favorable que donde está, las piezas mayores estarían comunicadas, o jugarías alfil de 6 para cambiar tu alfil por el alfil de casillas negras. Dedícale 5 o 10 minutos y ahora te diré cómo siguió la partida. En la partida se jugó de forma correcta, se jugó alfil de 6. Alfil de 6 tiene como objetivo disminuir la presión del alfil de casillas negras sobre el flanco de dama y bueno, tiene como objetivo claro cambiarlo y bueno, que se alivie un poco, ¿no?, la posición y el agolpamiento que hay en el flanco de dama. ¿Qué hubiera sucedido si el negro juega caballo de 7? Pues que tras caballo de 7 el blanco puede jugar torre de a c1 y se pone de manifiesto, como veíamos en la apertura, la debilidad de la casilla c6 y la de los peones a6 y b6. Ahora, por ejemplo, si el negro jugase b5, una jugada como para hacer que el peón de b sea un poco menos débil, porque ahora está protegido por el peón de a, tras b5 te decía, por ejemplo, dama b3,
y estamos tocando otra debilidad, que es el peón de D5. ¿Cómo podría seguir la partida? Por ejemplo, si a caballo B6 jugamos alfil C7, nos estamos comiendo el caballo gratis. Y si, por ejemplo, caballo F6, que puede parecer una jugada bastante natural, tras alfil C7, aprovechando toda la fuerza de nuestra torre en la columna C, por ejemplo, dama E8, y tras alfil A5 tenemos una posición muy favorable. El alfil está clavado, el peón está tocado, podemos entrar también en séptima. Bueno, la posición negra es muy mala, ¿no? Por lo tanto, alfil D6, buena jugada. La partida continuó con alfil por D6, dama por D6, torre de A C1 y una nueva pregunta. Te quiero preguntar si es posible jugar ahora para finalizar el desarrollo y liberarse del problema del caballo en B8 que está fuera de juego y que impide la comunicación de las torres, si ahora sí que es posible jugar caballo D7. Piénsalo, esta jugada vale 2 puntos. Caballo D7, mala jugada. ¿Por qué? ¿Por qué es una mala jugada? Porque tras torre C6 estamos tocando la dama se tiene que ir a algún sitio. Por ejemplo, si la dama se viene a F4, dama B3, como una de las variantes que veíamos antes, y estamos tocando el peón de B y el peón de D, sobre todo el peón de D. Si el negro protege, por ejemplo, con dama F5, con torre D6 ya estamos quedando mejor, ya nos estamos comiendo el peón, pero también supongo que con jugadas tipo caballo E5 para eliminar el defensor de la casilla B6. O sea que posición muy ventajosa tras caballo D7. Por lo tanto, Alekhine, que bueno, se equivocó en la apertura, pero que el resto de la partida sí que lo jugó a otro nivel, juega torre A7 para proteger la séptima fila. Y ahora te quiero plantear que elabores un plan. Elaborar un plan no significa que digas jugadas concretas, sino que pienses y medites qué tipo de estrategia seguirías en esta posición. Pues bueno, yo por ejemplo seguiría un plan de avanzar mis peones y llevar a cabo un ataque en el flanco del rey, porque creo que el rey está débil, o intentaría potenciar la fuerza de una de las columnas por tal razón, o procuraría un cambio de damas porque creo que eso me permite determinada ventaja, ¿vale? Entonces piensa cómo sería este plan y ahora seguimos. Bueno, la elaboración del plan, si has acertado, si lo has realizado correctamente, vale 8 puntos, que no está nada mal. ¿Cuál sería el plan correcto? Pues si observas, la posición blanca ya es bastante ventajosa. Sus piezas se encuentran al máximo de potencia, las torres están en las columnas, el caballo se encuentra en una buena posición porque puede entrar a un puesto avanzado que es la casilla E5. Nuestra dama está atacando las debilidades y está controlando muy bien la casilla C6 que impide la activación del caballo. Por lo tanto, tenemos que decidir casi siempre en este tipo de posiciones en las que nos encontramos también y no podemos mejorar más, casi siempre tenemos que optar o por atacar al rey o por convertir nuestras ventajas en otra cosa. Y una de las conversiones de ventajas más importantes que existen es entrar en un final que sea técnicamente superior. Por lo que la idea que siguió Botvinnik, muy buena idea, fue intentar cambiar damas. Por esa razón, Botvinnik jugó dama C2, muy buena jugada. La idea que tiene es en el momento adecuado, es decir, por ejemplo, si el negro jugase ahora caballo D7, poder plantear directamente el cambio de damas, que además está atacando el peón de B6 y el peón de D5. Alekhine jugó torre E7 y tras torre por torre, dama por torre, ahora sí es posible dama C7, jugada que propone el cambio de damas y que además está presionando el peón de B6. Fijaros
qué importante es atacar las debilidades, ¿no? Dama por C7, torre por C7 y ahora nueva pregunta. La posición es simétrica, pero salta a la vista que el caballo de B8 no ha hecho nada en la partida, o sea, es una pieza claramente fuera de juego. Y ahora te quiero preguntar cómo jugarías con negras. Esta jugada vale 4 puntos. Pues la jugada fue F6, una buena jugada. F6 tiene como objetivo controlar los saltos de nuestro caballo e impedir que incremente su valor relativo y que llegue a posiciones más activas. Por lo tanto, F6, buena jugada. La partida continuó. Bueno, mejor dicho, vamos a hacer aquí otra pregunta. ¿Cómo jugarías ahora con blancas? Te quiero hacer un doble planteamiento. Esta pregunta vale 5 puntos. ¿Cómo jugarías? ¿Jugarías torre B7 con idea de comerte el peón de B6, que como sabes está débil? ¿O jugarías rey F1 para activar tu rey y llevarlo pues al centro, como suele suceder como solemos tener que hacer en los finales? ¿Cómo jugarías tú? Pues Botvinnik jugó de forma correcta, rey F1, buena jugada. ¿Por qué torre B7 no? Pues porque torre B7, aunque ataca la debilidad de B6, tiene un gran inconveniente y es que permite la jugada torre C8. Está amenazando entrar con mate en C1. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Deberíamos jugar rey F1 para evitar el mate y tras B5. Ahora el negro sí que ha tomado el control de la columna C, un control que disponíamos nosotros y no hemos conseguido nada a cambio, por lo tanto es una estrategia totalmente en contra, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. La partida fue rey F1, torre F7, proponiendo el cambio de torres, torre C8, jaque, torre F8. Y aquí Botvinnik jugó muy bien, hizo torre C3, es decir, no acepta el cambio de torres y lleva su torre a la tercera fila, desde la cual va a poder llevar, o mejor dicho, orientar la actividad de la torre hacia el flanco que más le convenga. Por un lado podemos llevarnos la torre a A3, a B3, o también podemos maniobrar en el flanco de rey en el caso de que sea necesario. Por lo tanto, torre C3, una muy buena jugada y una fina jugada. Alekhine jugó G5. ¿Cuál es la idea de G5? Pues el negro es consciente de que tiene un problema en el flanco de dama y trata de reducir la importancia de sus debilidades en el flanco de dama, buscando contrajuego en el flanco de rey y también obstruyendo la actividad del caballo negro, ¿no? Ahora no, del caballo blanco, perdón. Ahora no podemos saltar a H4, no podemos saltar a E5. Nuestro caballo, de alguna manera, podemos decir que es un poco peor como consecuencia de las jugadas de peón del negro. La partida fue caballo E1. Claro, el caballo aquí ya no está haciendo nada, se viene a E1. El negro juega H5, sigue buscando su contrajuego. Y te quiero preguntar cómo jugarías aquí. La posición es simétrica, estás mejor, pero ¿cómo jugar? Esta jugada vale 10 puntos, lo máximo que vas a encontrar en este ejercicio. Pues la jugada, aunque puede sorprender de entrada, pero en realidad tiene mucho sentido y es bastante lógica. La jugada fue H4, así fue como se jugó. ¿Cuál es la idea de H4? Pues de nuevo, forzar la creación de nuevas debilidades, en este caso en el flanco de rey. Tras H4, ¿qué sucede si el negro nos come el peón? Que es una mala jugada y no fue como se jugó en la partida. Pues que tras caballo F3 estamos muy bien. Vamos a recuperar el peón en H4 y luego nuestro caballo va a poder venir a F5 sin oposición de ninguna pieza. Con lo cual, peón por peón, mala jugada. Pero si el negro, por ejemplo, juega rey F7, una jugada más conservadora y que hubiera podido ser la mejor opción, tras peón por peón, caballo F3, ahora nuestro caballo ya puede saltar de nuevo a E5, estamos tocando en G5, rey F6 y caballo E5. Y ahora la verdad es que la diferencia del valor relativo de los dos caballos salta a la vista. O sea, pensar que el negro puede conseguir tablas en esta posición, pues hombre, a este nivel es bastante aventurado.
El negro jugó caballo D7, tras H4 caballo D7, torre C7. El control de la columna C y de la séptima ya es de las blancas, el blanco está bastante mejor. El negro jugó torre F7 y bueno, quiero llamar la atención sobre el rol que ocupa o que ha desarrollado el caballo en toda la partida. Y es que aunque ha llegado finalmente a jugar a desarrollarse en D7, pero es un caballo que no está haciendo nada. Está obstruido por el peón de D4, no puede saltar, no tiene ninguna casilla. Y es una pieza que realmente no es inservible. Casi que podría decir que si este caballo estuviese en cualquier otra casilla del tablero sería muchísimo mejor. El blanco jugó caballo F3, buena jugada, estamos amenazando con ver el peón de G5. El negro jugó G4, caballo a E1, F5, caballo D3, F4 y en esta posición te quiero preguntar cómo jugarías y yo creo que te voy a dar las opciones. Una de las opciones es jugar caballo a E5. Podemos jugar caballo E5, es una buena jugada. Otra de las opciones es jugar caballo B4. Es una opción buena, es una buena jugada. Y otra de las opciones es jugar F3. ¿Cómo jugarías tú? Ahora, cuando sigamos viendo cómo siguió la partida, te digo cuántos puntos te tienes que anotar. La partida siguió con F3, muy buena jugada y que ahora la analizaremos. Caballo de 5, caballo de 5, malísima. Caballo de 5, te tienes que restar 5 puntos porque tras caballo por caballo tienes que hacer, por ejemplo, torre C8 y tras torre F8, torre por F8, rey por torre, peón por caballo y tras rey E7 tienes un final perdido. Te van a comer el peón de D5, tienes un peón de menos y tu posición es peor. Además este peón, el peón de D5, está pasado, o sea que es un final totalmente perdido. Por lo tanto, caballo E5, malísima. Caballo B4. Bueno, caballo B4 no es una mala jugada. De hecho, te diría que no te apuntes puntos, pero que tampoco te restes. Porque te permite ganar el peón de A6, por ejemplo, si caballo F6, caballo por A6, F3, te permite, como te digo, ganar el caballo el peón de A6, pero el negro obtiene contrajuego en contrapartida y no es necesario en este momento de la partida darle ningún tipo de contrajuego a nuestro rival porque nuestra posición ya es suficientemente como que presionamos suficientemente a nuestro rival para darle ningún tipo de chance, ¿no? Por lo tanto, caballo B4 yo te diría que es una jugada que no es un error, pero sí que tiene un poco de falta de concepto, de filosofía. Bueno, y una cosa, y si por ejemplo, si hacemos caballo B4, que alguien me puede decir, bueno, no tiene por qué jugar caballo F6, pero claro, caballo F6 nos estamos comiendo el peón de D5, por si alguien no lo había visto. Entonces, F3, la mejor jugada. Estamos generando nuevas debilidades en el flanco de rey. El negro ya tiene peones débiles, el de A y el de B. El de D también es un peón débil y el de H también. Lo que pasa es que todavía no lo podemos aprovechar, pero es un peón débil. Alekhine jugó peón por peón, A5. Bolvini respondió con una buena jugada, A4. Y ahora ya fíjate cómo se manifiesta mucho la debilidad de los peones. Aunque la posición de nuevo es simétrica, todos los peones tienen un peón enfrente, pero ¿de qué forma va a intentar el negro comerse los peones que te voy a marcar en verde? ¿Cómo podría el negro comerse estos peones? Es que realmente no lo puede hacer sin que caiga alguna pieza, sin que caiga el caballo, caigan el resto de sus peones. El negro jugó rey F8, torre C6, la torre ya se dirige hacia posiciones también más activas en el flanco de rey, rey E7, rey F2, torre F5, B3, sin prisa, rey D8, ya estamos llegando al final,
rey E2, centralización del rey. Y aquí Alekhine intentó una maniobra desesperada para intentar activar sus piezas, que fue caballo a B8. Nos están tocando la torre y hay que decidir. ¿Nos comemos el peón de B6 o jugamos, por ejemplo, torre G6? ¿Cómo jugarías tú? Esta jugada vale 8 puntos. Si te decides por comer el peón de torre por B6, debes tener una razón muy concreta, porque tras torre por peón, tras rey C7, ahora ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, torre G6 y caballo C6. Y a cambio de un peón, el negro ha conseguido activarse, que sabemos que es lo que nunca tenemos que permitir cuando tenemos una ventaja permanente, como en este caso. Con lo cual, torre por peón, error. Hubiera sido mucho mejor jugar, como se jugó en la partida, torre G6. Mantenemos la presión y no hay ninguna prisa. El negro sigue sin activarse. Jugó rey C7 y rey C7, caballo E5, caballo A6 y Botvinnik jugó aquí torre G7, jaque, y al final acabó ganando la partida. Ahora si quieres lo paso, pero te quiero preguntar, en esta posición, ¿cómo ganarías tú ya casi de forma expeditiva? ¿Con qué jugada podrías ganar? Le vamos a dar 6 puntos. Pues la jugada es bastante sencilla, simplemente jugamos torre G5, estamos amenazando comernos el peón de H y ya tenemos peón pasado, el de peón de H4. Si nos comen la torre, comemos. Si el negro intenta detener nuestro peón, rey D6, G6, rey E7 y G7. Y de una forma muy bonita, nuestro caballo está protegiendo la casilla F7, con lo cual coronamos sin oposición. La partida, bueno, Botvinnik lo hizo de otra forma, hizo jaque, rey C8, caballo C6, amenazando un doble, torre F6, la posición era muy superior en cualquier caso. De hecho, si te fijas, en esta posición el ordenador valora como si el blanco tuviese 3 peones de más, a pesar de que no tiene ninguno. Caballo E7, jaque, esto lo paso ya solo por curiosidad, rey B8, caballo por peón, torre D6, torre G5, está cayendo todo, ¿no? Le estamos tocando el peón de H, estamos tocando el peón de F, hizo caballo B4, caballo por caballo, peón por caballo, torre por H5, torre C6, torre B5, rey C7, torre por B4, otro peón que le comen, torre H6, torre B5, torre por peón, rey D3 y nada, el negro se rindió en esta posición, ¿no? 2 peones de menos, peón pasado, la torre más activa, otro peón de F que va a caer, o sea, no tiene nada que hacer. Con lo cual así acabó la partida. Bueno, déjame en los comentarios, como te decía, cómo has terminado, qué puntuación has sacado. Y ya sabes que si te suscribes, si le das a la manita arriba, me ayudarás muchísimo a que el canal siga creciendo. Un cordial saludo.